Hola Catalina. Hola María Paz. Cata, como para partir esta conversación, me encantaría saber un poco como tu paso de la dirección a la producción, porque tú hiciste una película. ¿Qué año fue la última estación? Fue el 2015. 2015. Un documental increíble de observación que trabajaron con el Cristian Soto. Y yo te conocí como la Cata directora que estaba haciendo estas películas y de repente entraste al mundo de la producción y te fascinó el mundo de la producción. Y cuenta un poquitito cómo fue ese paso de pasar de la dirección y instalarse en la producción. Ya, bueno, la verdad fue que justamente cuando estábamos haciendo la última estación, conocí a José Luis Torres Leiva, que es un director al cual yo admiro profundamente y el cual he tenido el privilegio de trabajar el otro día sacaba la cuenta, los últimos 15 años. Y lo conocí porque le pedimos una asesoría justamente para la película que estábamos haciendo. Y ahí el José, yo estaba no solo dirigiendo, sino que también produciendo la película, codirigiendo y produciendo. Y ahí el José me invitó a producir una película de que estaba haciendo Ver y Escuchar. Y desde entonces que le produzco a él. Y de alguna manera yo siento que llegué a la producción un poco por eso, por esta invitación del José. Y después él mismo me presentó a Niles, que lo estaba ayudando con Rey, con un largo, entonces me involucré como productora también en esa película. Y Niles al poquito rato me presentó a Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que estaban fuera, nos conocimos muy anticipadamente, virtualmente. Y me puse a producir La Casa Lobo. Entonces, sin un poco buscarlo, ya me encontraba como produciendo varias películas. Y ahí en un momento hice un workshop que fue como bien definitorio, o sea, como que tomé conciencia, la verdad, de que quería ser productora. De hecho, fue este de AVE que existe, que fui con un proyecto del José, y ahí me acuerdo de una pregunta muy simple que me hizo la Agustina Cherino. Me dijo, a ver, Cata, ¿tú quieres o no quieres ser productora? Me dice. Y algo tan simple que ni siquiera me lo había preguntado, y ahí, bueno, con un montón de talleres y trabajo práctico, como que definí, tomé como medidas como concretas para asumirme y avanzar como productora. ¿Y por qué le dijiste sí, quiero ser productora? ¿Qué sentiste tú que te hizo sentido y sentiste que había un lugar para ti en ese trabajo? Sí, a mí lo que se me reveló un poco en ese taller fue descubrir como el lado creativo de la producción. Y de alguna manera, para mí, yo siento que realizar documentales y producir hay mucha similitud, como que en el modo que yo produzco, digamos. De trabajar con la realidad, de visualizar que pasen ciertas cosas, de conformar equipos de determinada manera, de cuidar los rodajes de determinada manera para que surjan las historias en ciertos ambientes. Eso es algo que me hizo mucho sentido y bueno, y sobre todo porque trabajo con directores a los cuales admiro profundamente la obra que hacen. Entonces me hace mucho sentido trabajar y gastar toda mi energía también avanzando con ellos en la producción. ¿Y qué hace que tú elijas una película o eliges directores? ¿Cuál es un poco como lo que te hace decir, quiero ser parte de esta película, quiero participar de este proyecto? ¿Cómo funciona para ti eso? O sea, sobre todo porque trabajo siempre con los mismos directores, principalmente, y es una conexión más desde el vínculo humano y de trabajar en equipo y de crear estos espacios de creación autoral también. Como que también creo mucho en eso, como de que se puedan crear espacios para crear nuevas cosas y con autores con esas visiones a las cuales admiro también. Entonces, principalmente produzco las películas de los mismos directores a los cuales les he producido. Bueno, ahora tengo el honor también de producir el documental tuyo con la Alicia. Pero claro, también gente muy cercana, generar vínculos también como profundos y relaciones a largo plazo, como que siento que de alguna manera el cine es parte de nuestra vida y no solo un trabajo, sino que es relaciones, creaciones, parte de la vida también. Entonces eso para mí es muy importante, como desde el vínculo también. Y de creer en el vínculo y en la autoría de esos creadores también para trabajar como equipo, digamos. Cuando los estudiantes entran a estudiar cine, como que nadie imagina muy bien la pega del productor, ¿no? Siempre se imaginan que es solo ver Excel, números y lo encuentran como lo menos creativo que puede existir. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál es el espacio que hay en Chile para producir hoy día películas? ¿Cómo se produce hoy en Chile? Quizás un poquitito, ¿cómo es este oficio
si tuvieras como que encantar a alguien, porque yo siento que tú eres una persona que le gusta mucho lo que hace y eso es muy lindo, digamos, ¿cómo hablarías tú del ser productora hoy día en Chile? O sea, yo siento, y a mí me pasa, que cada proyecto nuevo que me toca, como que me paro a un escenario totalmente distinto. O sea, yo creo que, bueno, uno está todo el camino de aprendizaje y uno se para después de cada película en otro lugar también, pero siempre es algo nuevo, nunca es repetir la misma manera. A veces sí, uno trabaja con los mismos coproductores, los cuales está resultado, pero tiene que ver como con ese recorrido. Pero sí, en ese sentido, y siempre también les digo a mis alumnos de que uno se para frente a un proyecto desde un escenario totalmente nuevo y con todas las posibilidades para explorarlas y crearlas también y experimentarlas, que es el mejor camino y que hay que recorrer y encontrar las mejores posibilidades para ese proyecto. Y también ahí siento, si habláis de los estudiantes, claro, ellos tienen como un ejercicio también académico en que tienen que ser súper creativos, de hacer proyectos con muy pocos recursos y de buscar. Entonces siento que es una muy buena escuela también, que finalmente eso también se va replicando en el ámbito profesional, de buscar de la manera más eficiente, de buscar estas formas también creativas de cómo conformar estos planes o encontrar las relaciones para poder llevar a cabo las películas. Cata, y un poco hay una pregunta que siempre nos hacemos cuando hacemos las películas que tiene que ver un poco con el público, ¿no? Como las películas uno las hace para el público, las hace para los directores y sus ideas. ¿Es importante que las películas sean vistas, que sean vistas dónde? ¿Cómo te planteas tú un poco esa pregunta, entendiendo que siempre se habla de que en Chile hay una crisis de los públicos, que muchas veces las películas se ven afuera? Sí. ¿Qué se hace? ¿Cómo piensas tú ese espacio? Hay un gran tema, que a uno también se lo cuestiona. Yo creo definitivamente que el sentido y un poco la vocación de hacer películas es para que las vean y de alguna manera llegar a los públicos, y ahí se genera como esa sinergia de que al haber mucho público también tiene un retorno económico también, como que hay como... Pero sí es una realidad que son difíciles la audiencia y por otro lado también siempre he creído que al momento de crear, y personalmente porque yo trabajo cine de autor, es encontrar esa voz del autor y lo que quiere decir el autor. Y sí pasa, bueno, creo que todas las películas tienen un espacio y un público en el cual conectan, unos más masivos, más comerciales, y otros hay que encontrar esos espacios. Pero sí, en ese sentido creo que las películas tienen que nacer como de la voz de los autores y encontrar esos públicos que siempre están, digamos, más amplios o más reducidos, pero siempre hay que buscarlo. Y creo que ahí un poco se encuentra el sentido de para qué hacer las películas, para que encuentren un público. Claro. ¿Y cuándo sientes tú que hay un proyecto o una idea que tú dices, mira, acá hay una película, tú como productora, ¿no? Y como... ¿hay algo que quizás en esa relación con los públicos, en esa mirada autoral, cuándo sientes tú que acá, que a veces, no sé, te toca asesorar proyectos o qué sé yo, como decir, acá hay una película y esta película tiene que hacerse? ¿Cómo un poco te relacionas con ese encuentro con los proyectos y las ideas? O sea, yo siempre creo que cuando hay una convicción de alguien de querer hacer algo y tener esa claridad y esa creencia que esto lo necesito contar y hay que contarlo, se siente, creo que es como bien evidente. Pero también, bueno, en el caso de los proyectos que yo trabajo, también creo mucho en los autores y el proceso, como que creo que los procesos, sobre todo en las películas de autores, son bien relevantes. Y ahí se va encontrando la película. Y eso es un poco lo que yo siento que aprendí también en las experiencias como directora haciendo documental. Como que creo que uno tiene una idea, pero vivir el proceso y encontrar las películas es algo protagónico, digamos, para que aparezca la historia. Entonces también de alguna manera uno puede ver como el inicio de algo, pero hay que acompañar un proceso y hay que esperarlo también, que madure en su momento y encontrar esos espacios para que surjan los distintos resultados y cómo acompañarlos también. Claro. Y en este contexto que tú dices del cine de autor, digamos, ¿cómo ves tú que está eso hoy día en Chile? Digamos, las películas se están mostrando fuera, tienen un vínculo, digamos, logran cómo encontrar esos nichos que se proponen. ¿Cómo evaluarías tú este momento cuando ya han pasado hartos años, donde se ha creado una industria incipiente, ¿cierto? Donde hay
distintas productoras que trabajan quizás en distintos tamaños, hay desarrollo en la ficción, en el documental. ¿Cómo lo evalúas tú y cómo lo ves? ¿Cómo viene un poco? O sea, yo siento que se está haciendo mucho cine en Chile. Lamentablemente noto con el apoyo que se necesita, o sea, digo, se están haciendo, no sé el número exacto ahora, pero de la cantidad que reciben apoyo del fondo respecto a las que se hacen, son muchas más. Y sí tienen, creo, mucho valor y reconocimiento también afuera, internacional y en festivales también hay harta presencia del cine chileno. Sí, ahí hay un tema, bueno, que hay que seguir trabajando, que es el encuentro con el público chileno, que ahí hay un tema que algunas películas conectan, muy pocas. Entonces también ahí hay como una fragmentación y algo que se viene, creo que hace años también haciendo políticas públicas para que eso pueda ir, ojalá, revirtiéndose y podamos tener más público chileno también. Cata, y quizás como para cerrar, ¿qué rol le ves tú al Estado en el apoyo o en la relación que tiene con la creación de cine? ¿Qué importancia le ves tú a ese rol, básicamente? O sea, fundamental. O sea, sin el apoyo y las políticas públicas, en Chile no se podría hacer cine justamente porque no funcionamos como industria. Al no tener el público que vea las propias películas chilenas, se necesita un apoyo y una políticas e incentivos estatales para poder hacer cine, y es lo que se ha venido haciendo y con resultados que están a la vista, digamos, muy, muy exitosos, con todos los años que llevamos de apoyo estatal. Entonces, absolutamente fundamental y necesario contar con esos apoyos. Como que estamos en un momento en que muchas veces se pone en duda o se pone en jaque un poco y cuando uno piensa que hay que reducir la cultura, es lo primero que parece estar un poco como, cuesta como a veces instalar el valor que tiene, el sentido que tiene hacer películas. ¿Por qué es importante que existan películas de autor chilenas hoy día? ¿Por qué te parece a ti que eso es algo que es importante que suceda, digamos? Porque es algo que tenemos de alguna forma también que defender. ¿Por qué? Sí, o sea, bueno, un gran desafío y esperamos de que en Chile las políticas que han estado hoy día y aunque ha cambiado los gobiernos, se han mantenido, digamos, y esperamos que eso siempre se mantenga y pueda ir creciendo porque definitivamente es algo fundamental como voz de identidad chilena, de poder contar con cine local propio, con voces que cuenten lo que se está viviendo en el país desde distintos puntos, que eso es algo definitivamente fundamental, que es parte de la cultura de un país, que se necesita justamente contar con apoyo para que sea posible. No, claro, yo creo que tiene que ver un poco cuando... Es complejo cuando el tejido social empieza como a debilitarse y se cuestiona mucho como la posibilidad, la falta de empatía, ¿no? La imposibilidad de vernos, como que el cine cumple un rol fundamental, digamos, como contando historias que si no, no se podrían ver, visibilizando, ¿cierto?, voces de autores, pero también visibilizando realidades, que creo que es fundamental. Súper. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Pachi. Y hagamos muchas más películas. Eso.